teniendo petróleo hay que administrarlo bien, ¿eh? Que mira Venezuela, la reserva de petróleo más grande del mundo, igual el pueblo está pasando hambre. Hay un video, David Jiménez, ustedes lo conocen. Si me estás viendo de España, ¿conoces a este señor, David Jiménez? Porque la cara me parece súper conocida de este hombre. No sé si de un podcast de Jordi Wild. Me parece conocida la cara de este hombre. Bastante conocida. Creo que de un podcast de Jordi Wild. Me parece. Me parece que sí. Pero bueno, David Jiménez dice, ¿es mejor vivir en dictadura o democracia? La paradoja de Singapur. El tema de Singapur es bastante sonado. No he visto este video, ¿eh? No lo he visto. Pero es bastante sonado. Yo les he dicho, ni en pedo. O sea, no estoy de acuerdo con vivir con una libertad limitada por un poco más de comida o un poco más de bienestar. No estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos allá. Hola a todos. Hoy os traigo una pregunta estúpida. ¿Dictadura o democracia? ¿Dónde preferiríais vivir? Solo el 8% de la población del mundo vive en lo que podríamos considerar una democracia plena, según la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. No solo eso, las democracias o lo que consideramos democracias se están debilitando en todo el mundo y los autoritarismos están emergiendo, no solo en lugares como Corea del Norte, como Birmania o Venezuela, también en lo que consideramos democracias tradicionales, las de toda la vida. En España, por ejemplo. A veces da la sensación de que estamos volviendo a la época de los reyes absolutos, adoración a líderes y gurús con mucho carisma y mano de hierro. Y lo que parece más extraño, cada vez gusta más ese sistema a un mayor número de gente. Una reciente encuesta desvelaba que el 42% de los menores de 36 años en el mundo prefieren una dictadura, un régimen militar, que una democracia. Bueno, yo les voy a decir aquí, porque a mí me han preguntado en muchísimas ocasiones, ¿tú eres demócrata a nivel político? Y sí, siempre y cuando esa democracia tenga el liberalismo por delante, ¿ok? Una democracia liberal, sí. Tú eres demócrata. Si vas a meter una socialdemocracia, a ver, creo que es preferible una socialdemocracia a una dictadura como la que hay en mi país. Creo que es mejor, pero de última prefiero, por ejemplo, que suceda lo que ha sucedido en Argentina, que te queda la oportunidad de cambio. Lo que sucedió en mi país es que no hay posibilidad de cambio. Entonces sí, yo creo que la democracia en ese sentido es positiva, porque siempre tienes la oportunidad del cambio. Siempre existe esa posibilidad. X50. Green, como entiende el hecho que Estados Unidos en el 58 retiró su apoyo a Batista cuando la única alternativa eran los comunistas. Ellos no. Es parecido a lo que pasó en China con Chiang Kai-shek. Los dos resultaron en... Entiendo lo que vas a decir, pero no porque Fidel decía que no era comunista. A mí lo que me llama la atención es que no hubiesen hecho una investigación más exhaustiva para comprobar que Fidel no fuera comunista, porque Fidel decía que no era comunista. El carácter comunista de la Revolución Cubana creo que él no lo declara hasta el 61 o el 62, una cosa así. Él estaba jugando en dos aguas, ¿sabes? Él estaba jugando en dos aguas. Como corresponsal, cubrí cerca de 25 dictaduras de todo pelaje, comunistas, capitalistas, algunas militares, otras basadas en el nuevo orden, esa idea que suelen transmitir los dictadores, haciendo creer que con ellos comienza algo nuevo. También he vivido en democracias, en 3 continentes diferentes, en Europa, en Asia y en las Américas. Así que vamos a intentar resolver esa duda. ¿Democracia o dictadura? ¿En dónde puede una sociedad prosperar más? ¿Qué perdemos cuando la democracia se deteriora? ¿Y qué pasaría si los países donde vivimos cruzaran esa frontera que lleva al autoritarismo? Pero vayamos por partes, porque no todas las dictaduras son iguales. Tenemos lo que podríamos considerar las dictaduras duras, extremas. Podría ser Corea del Norte, un país que visité en 2 ocasiones. A ver, esto de dictadura dura no me gusta ese concepto para nada. Parece un concepto muy vago. Debería llamarse totalitarismo, o sea, una dictadura en donde el dictador controle absolutamente todo, todas las aristas, incluido el arte. Ya no solamente estoy hablando de ejecutivo, legislativo y judicial, sino también prensa, arte y deporte y absolutamente todo. O sea, un totalitarismo en todas las reglas. Ocasiones. O Birmania, donde estuve en cerca de 10 ocasiones. Y en ambos casos uno se encuentra lo que describe George Orwell en su novela 1984, un control absoluto de la población. En el caso de Corea del Norte, el gobierno te dice con quién te puedes casar, dónde vas a vivir, con quién vas a trabajar y en qué puesto. El líder es un semidios, todo lo puede, nunca falla. De hecho, cuando estuve en Corea del Norte me traje algunos libros de Kim Jong-il, entonces el dictador del régimen comunista. En este explicaba por qué el triunfo de la causa socialista había convertido a su país en el más feliz del mundo. La realidad, por supuesto, era bien diferente. Corea del Norte no es un país, es una inmensa prisión para 22 millones de personas, donde todo se hace en favor del gran líder, del querido líder, de un régimen que en realidad es una monarquía. Solo los Kim han gobernado ese país. Indudablemente es una monarquía, igual que en Cuba es una monarquía también. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En dictaduras como la norcoreana, sabes que puedes ir a la cárcel no ya por criticar al régimen, sino por no alabar al líder con suficiente entusiasmo. Recuerdo que cuando me hospedé en Pyongyang, en la capital norcoreana, todo el rato estuve siendo vigilado por 2 guías. Incluso cuando dormía por la noche, en las habitaciones contiguas a la mía había 2 espías, y cada vez que abría la puerta, intentando zafarme de ellos, uno se asomaba para decirme: ¿necesita algo, señor Jiménez? Y aún así yo era un privilegiado. Después de unos días pude volver a un lugar respirable. Sin embargo, los ciudadanos norcoreanos viven bajo el yugo de la
la dictadura constantemente. La represión es absoluta, hasta el punto de que existe lo que llaman el castigo colectivo. Si, por ejemplo, en un edificio hay una persona que, por lo que sea, es acusado de ser un disidente o de ir en contra del gobierno, entonces van a la cárcel no solo la persona acusada, sino 3 generaciones de su familia y en algunos casos sus vecinos, por no haber vigilado con suficiente celo lo que estaba ocurriendo en ese edificio. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que ese tipo de dictadura, como la norcoreana o la birmana, son un auténtico desastre. Han empobrecido a su gente, han reprimido sin ningún tipo de escrúpulo y son especialmente injustas y crueles. Pero luego tenemos lo que quizá podríamos calificar como las dictaduras intermedias, donde cada 4 años se celebran elecciones. En realidad solo puede ganar un partido y un líder, pero aún así el teatro se organiza, todo el mundo va a votar y disimulando un poco más los Esto puede ser Rusia, por ejemplo, puede ser Venezuela. resultados o menos, pues sabemos cuál va. Para mí sería dictadura semi-totalitaria, porque son dictaduras donde ellos sí controlan el ejecutivo, el legislativo, el judicial, controlan la prensa también. Esto pasa en Venezuela y en Rusia. En Cuba, ni qué decir también. Es que yo creo que Cuba es totalitario, ¿eh? Porque en Cuba las elecciones que se celebran son completamente diferentes a las que te puedas imaginar. O sea, se vota, es un nivel de escala que nada que ver. En Cuba yo creo que indudablemente es totalitaria también. Va a ser al final el desenlace. Son regímenes autoritarios donde se da cierta libertad individual sobre todos los aspectos sociales a los ciudadanos. Donde no hay absolutamente ningún resquicio para la libertad es en la actividad política. Es el caso de China, donde existe un pacto no escrito entre los ciudadanos y el gobierno. Es decir, mientras el gobierno permite que la gente se enriquezca y que tenga ciertas libertades sociales, a cambio exige que sus ciudadanos no se inmiscuyan en asuntos políticos y que, por supuesto, no cuestionen nunca su monopolio del poder. Y al hablar de China es donde empezamos a cuestionarnos, ¿es mejor una dictadura o una democracia? La razón es que China ha evolucionado muchísimo, se ha convertido en una gran potencia. Pero esto ya lo he dicho en muchas ocasiones, no se convirtió en potencia por sí sola. O sea, China se hace potencia gracias al capitalismo externo, gracias a que tenía quien le comprara, gracias a que tenía quien invirtiera precisamente dentro de China. O sea, China no se hace así sola, no se hizo a sí misma. Esto es lo que me llama mucho la atención de los que de alguna manera quieren ver en el milagro chino algo más allá de que es simplemente la inversión extranjera y el capitalismo lo que hizo que China creciera. Claro, y la voluntad política también, ¿no? De permitir que se hicieran ciertas y determinadas cosas, pero más allá de eso, no se hizo a sí misma China. Cientos de millones de personas han abandonado la pobreza y no es descabellado decir que nunca jamás en la historia de la humanidad un país se había desarrollado con tanta rapidez en tan poco tiempo. Los que se oponen al gobierno para... Pero puede ser una dictadura capitalista. China es bastante capitalista, ¿eh? China es bastante capitalista. A nivel económico estoy hablando. China es bastante capitalista. A la cárcel. Y existe un control orwelliano de la sociedad, sobre todo a través de un ejército de decenas de miles de espías que vigilan todo lo que sus ciudadanos hacen, no solo físicamente en la calle o en sus casas, sino sobre todo a través de huellas digitales. En tercer lugar, tenemos lo que podríamos llamar las dictaduras blandas, amables. Los líderes de estos países normalmente sonríen mucho, tienen una buena imagen, son recibidos en los foros internacionales como si fueran simplemente líderes democráticos. Nadie los cuestiona. Ganan siempre las elecciones, controlan la justicia y, por supuesto, la prensa. Si uno va a esos países, sobre todo si lo hace como turista o eres extranjero, no apreciarás que es una dictadura. La gente parece vivir con absoluta libertad. Él está hablando de Singapur entonces, ¿no? Y parece que viven en una democracia. Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de regímenes autoritarios es Singapur. Para muchos, Singapur es la dictadura perfecta. Han afinado tanto los resortes de control del poder, lo hacen de manera tan sutil que muchos consideran un gran éxito y la prueba de que una dictadura puede ser mejor que una democracia. Estamos hablando de un país con una renta per cápita de más de $80.000 al año. No solo eso, es que Singapur en los años 60 tenía el desarrollo de los países del África subsahariana y hoy es no solo una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas, sino que cuando uno va allí cree ver el futuro. Por eso Singapur es el claro ejemplo que utilizan quienes defienden que un régimen autoritario es mejor que esas democracias averiadas donde todo se hace mucho más lento, más burocrático, donde los partidos están... El tema es, el problema principal es quién llega al poder en ese momento. Si el que llega al poder es un desastre, es un loco de remate, acaba. Si el que llega al poder es alguien que quiere realmente hacer lo mejor para su pueblo, pues bueno. Y aún así, porque detrás de esas buenas intenciones puede venir un comunista que tiene muy buenas intenciones de que todo el mundo viva bien y tenga un estilo de vida saludable y lo que sea, y te obligan a hacer de todo, hasta comer lechuga todos los días, porque si no, no vas a estar saludable, ¿sabes? Todo el día peleándose y muchas veces no resuelven los problemas de la gente. Y te dicen, mirar a Singapur, cómo progresan, qué modernizaciones, qué avance de su sociedad y de su gobierno. Singapur presenta un problema para los que defendemos la democracia. Son los mejores en el informe PISA. Su sistema educativo ha demostrado ser un éxito. Apenas tienen crimen. Todavía recuerdo de estar en Singapur y ver en portada de los periódicos el hecho de que una pareja habían sido atracados en un cajero automático. Les parecía absolutamente noticioso y sorprendente que algo así pudiera ocurrir. Es una ciudad, estado, limpia, donde todo el mundo cumple con las normas y donde la policía se suele aburrir bastante. Lee Kuan Yew, el primer ministro que fundó el estado moderno de Singapur, soñó con hacer un país ordenado, donde todo el mundo se dedicara a trabajar
estudiar y no se metiera en política. Es lo que llamaba una sociedad disciplinada. Impuso normas como la prohibición de mascar chicle y llegó a condenar a varios latigazos a un estadounidense que osó manchar las paredes de su ciudad-estado perfecta con unos grafitis. La idea es, si no te metes en problemas, tu vida va a ser perfecta. Te vamos a dar oportunidades de enriquecerte, no vas a tener que preocuparte del crimen y además vamos a crear una sociedad lo más igualitaria posible. Algunos de los habitantes de Singapur me contaron que el gran error de los extranjeros es ver su isla como un país, cuando en realidad es una gran corporación, un parque temático donde pasarlo bien y hacer dinero sin que nadie te moleste. Su política migratoria es sencilla. Aceptamos solo a aquellos que... Interesante ese concepto, ¿eh? No lo había pensado así. Claro, también es como... es pequeño. Entonces, al ser más pequeño, quizás esto se pueda llevar a cabo de una mejor manera, ¿no? También eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, que nos pongamos de acuerdo en mi comunidad que te pongas de acuerdo en un país como, yo qué sé, ya sea Argentina, México, etc. Y además creo que también culturalmente somos muy diferentes a los asiáticos. El hispano es muy diferente al asiático. Somos mucho más rebeldes. Pero mucho, ¿eh? De lejos somos más rebeldes. De lejos. Tienen talento y pueden aportar lo que nosotros necesitamos. Los demás no pueden entrar. Y así han ido recogiendo el talento de los mejores ingenieros, financieros, arquitectos, para ayudar a construir su sociedad. Cuando ya no los necesitan, los mandan de regreso a casa. Al igual que en China, hay un pacto tácito no escrito por el cual sus ciudadanos no se meten en política y no pueden cuestionar la legitimidad del único partido que gobierna. El país es una multinacional y se rige por las reglas de cualquier gran empresa. Su primer ministro cobra más de $1 millón de sueldo anual. Ah, pero mira, hasta en las empresas, cuando viene un pelotudo la funde, ¿entiendes? Y ese es mi problema, que si viene un pelotudo que la funde, de todos modos no hay manera de cambiar, no hay forma de cambiar. Y ese es el problema que yo veo con las dictaduras, ¿sabes? Ese es el gran problema que yo veo. Que cuando te llega el pelotudo que te va a fundir la empresa, tú no lo puedes cambiar. No tengas oportunidad de cambiarlo. Es jodido, es jodido. Y los ministros tienen también salarios equivalentes. Tratan siempre de escoger a los mejores para cada uno de sus puestos. La pregunta ¿es el caso de Singapur exportable? ¿Es realmente el hecho de que sea un régimen autoritario lo que hace que haya tenido el éxito que uno puede ver cuando visita la isla? Uno de los grandes problemas de Singapur es que han surgido decenas de imitadores que quieren emular su éxito económico y no lo consiguen. Lo único que hacen al final es quedarse con la peor parte, es decir, la del autoritarismo, la de la represión, claro, la de la falta de libertad de prensa o justicia independiente. La pregunta, pues, no es si las dictaduras duras son mejores que las democracias. Yo creo que todos podemos concluir que el caso de Corea del Norte o Birmania demuestran que esas dictaduras son un desastre. Entre las dictaduras que han tenido éxito no podemos añadir a las árabes. Muchas de ellas simplemente han llegado a donde están gracias al petróleo y, por supuesto, a la hipocresía occidental. Bueno, pero aún así, o sea... Teniendo petróleo hay que administrarlo bien, ¿eh? Que mira Venezuela. La reserva de petróleo más grande del mundo, igual el pueblo está pasando hambre. Así que, de todos modos, sí, yo las incluiría como un éxito. Les pone la alfombra roja simplemente por intereses económicos. En cambio, sí tenemos muchos ejemplos de países donde ni siquiera con el petróleo, ni siquiera con la riqueza natural, han podido salir adelante porque sus regímenes autoritarios han sido un desastre. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde cuanto más autoritario se ha hecho el régimen, mayor ha sido la pobreza y el desastre de un país que en realidad tendría que estar en una situación muy diferente a la que se encuentra estos días. La duda es, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con dictaduras que sí han tenido éxito y se han desarrollado rápidamente en los últimos años? Y ahí es donde el caso de Singapur me parece que es simplemente una excepción. Así pues, ¿es Singapur el gran ejemplo de que todos deberíamos ir a regímenes autoritarios para lograr el progreso? ¿Son pues las dictaduras mejores que las democracias? Yo todavía estoy convencido de que no. Yo estoy 100% convencido de que no también. Ni en pedo, o sea, ni de broma. Ni de broma. Ni de broma, mis hermanos. Una razón para pensar que China no pudiera haber logrado todo lo que ha conseguido. Hay más democracias fallidas que dictaduras fallidas. Eso es, a ver, para mi gusto es falso, porque si te miras todas las dictaduras a nivel histórico te das cuenta la cantidad de fracasos que hay. De hecho, hay muchas menos democracias que dictaduras. Si tomamos el concepto de dictadura un poco más laxo, te vas a dar cuenta de todas las que existieron, que fracasaron. Y democracias fallidas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas democracias fallidas tenemos? Porque tú te puedes quejar de lo que está pasando en España a día de hoy, pero en España a día de hoy se vive mejor que en el 99,9% de lo que ha vivido la historia de la humanidad completa. Que no estoy de acuerdo con lo que está pasando a nivel político y todo lo que tú quieras, pero no me jodas, o sea, no me jodas. En las últimas décadas también siendo una democracia. Y de la misma forma, Singapur podría haber tenido éxito sin necesidad de aplicar el sistema. La democracia es más frágil que la dictadura y tiene más posibilidades de caer en el comunismo. Uy, no, boludo. No, o sea, no. Tienes que dejarte quitar las armas, tienes que pasar un proceso para caer ahí en ese comunismo. No, fíjate, por ejemplo, el primer país comunista fue Rusia, que tenía los zares, o sea, no. O por lo menos yo no lo veo así. No, mi Cuba, por ejemplo, estaba en dictadura cuando llegó el comunismo. Mi país, Cuba, estaba en dictadura. No lo sé, yo no lo veo tan así. Que rige en la isla. El caso de los autoritarios. Yo creo que igual esto tiene más que ver con la moral. O sea, ¿qué es lo que se impone a nivel moral? ¿Un relativismo moral o un absolutismo moral?
Yo creo que eso tiene mucho que ver también. Si la gente deja predominar la envidia dentro de su sociedad, esa sociedad va a estar jodida, va a estar muy jodida. Que mejoran la vida de sus ciudadanos es muy débil. De las 20 mayores economías del mundo, solo 4 son dictaduras. Está China. Democracias fallidas verídicas están en África, después tenemos casos extraños. Sí, bueno, Venezuela es una democracia fallida, por ejemplo. Sí. Está Arabia Saudí, está Turquía y está Rusia. Una vez resuelta la Guerra Fría, nos encontramos de nuevo con un gran desafío, un choque entre dos maneras de entender lo que debe ser el orden mundial. Por un lado, esas dictaduras, China, Irán, Corea del Norte, Rusia, y por otro lado, unas democracias como la de Estados Unidos o los países europeos, defectuosas, que tienen muchos problemas, corrupción, donde el dinero... Esto de decir que las democracias son las que tienen problemas. Los que tenemos problemas somos los seres humanos, que somos imperfectos. Es así, los seres humanos somos los que tenemos problemas. Ya está. Entonces, lo que se hace para mí en una dictadura es concentrar todos esos defectos en una sola persona. O todas esas virtudes. En el caso de que te toque un tipo virtuoso, ok, felicidades. Cuando te venga el cabeza de pochoclo, estás embarcado, te jodiste. Ya está. Decide elecciones, donde por supuesto tenemos problemas por resolver y grandes desigualdades que están creando. Argentina se salvó por ahora gracias a la democracia. Y estoy de acuerdo en eso. Ojalá y Cuba hubiese tenido esa oportunidad, boludo. Nosotros no la tuvimos. No la tuvimos. Mucha tensión y que en el futuro pueden hacer que esas democracias sufran grandes crisis. Y sin embargo, nadie puede dudar de que el modelo de democracia liberal sigue siendo claramente superior al de las dictaduras. En todos los indicadores, ya sea sanidad, educación, esperanza de vida, siempre son las democracias liberales las que están por encima. No tienen guerra, boludo. No hay guerras entre democracias. Y lo que pasa es que me jode, porque él está diciendo aquí como si todas las democracias fueran liberales, y no es verdad. Ojalá fueran democracias liberales, de verdad. Ojalá fueran lo que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, democracias liberales como siempre decimos, con sus efectos, pero sobre todo con muchas virtudes, ¿sabes? Ojalá y fuera así, pero no, estamos viviendo en socialdemocracias a día de hoy. Pero por ahora, una de las principales ventajas que yo le veo a las democracias es que no se pelean entre ellas. Las democracias no se pelean. A través de la política llegan a acuerdos y es muy raro que se peleen dos democracias. Busca para que tú veas guerras entre democracias, no existen. Búscalo para que tú veas. Siempre se llega primero a la palabra, antes de llegar a la guerra. Que generalmente es así. Rusia, democracia. Es una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta retórica, digo yo, ¿no? Supongo. Quiero suponer. Cualquier régimen autoritario. Quizá es cierto que la libertad individual no te da de comer, ni tampoco un mejor trabajo, ni una vivienda a un precio aceptable. Pero muchos de los problemas que hay en los países autoritarios son más graves de los... El problema de la democracia es que no existen proyectos de países. Sí existen. Claro que existe. El proyecto es el proyecto del ciudadano. El problema es de ustedes. Mira, ahí sí hay un problema. El problema es de la gente que cree que el partido que gobierna tiene que dirigir el país. Tiene que tener un proyecto de país. ¿Qué cosa es proyecto de país? Lo único por lo que tiene que velar un Estado liberal, una democracia liberal, es por tu vida, por tu propiedad, por tu libertad. ¿Ok? Velar justicia y seguridad. Eso es por lo único que tiene que velar. Lo demás, tenemos que construirlo los ciudadanos. Y como dice la Declaración de Independencia, que cada cual ande en su camino, en su senda, la búsqueda de la felicidad. Derecho a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. El problema es que te han metido en la cabeza, y tú mismo me lo estás diciendo ahí claramente, que de alguna manera el Estado tiene que dirigir tu vida. Ah, no, ahí sí estamos jodidos. Si el Estado es quien tiene que tener un proyecto de país, estamos jodidos. Ahí sí estamos muy jodidos. Que tenemos en las democracias liberales. Donde hay represión, hay poca creatividad, hay poca innovación. Todavía las grandes empresas del mundo vienen de Europa y de Estados Unidos, con todos sus defectos. Quizá mi opinión esté influenciada porque soy periodista y escritor. Y por supuesto, mis libros jamás se podrían publicar, por ejemplo, en un país como Rusia. Tampoco Vladimir Putin me permitiría ejercer el periodismo como a mí me gusta, claro, con independencia, sin tener miedo de que vengan y me lleven simplemente por contar la verdad. En el último vídeo de este canal hablamos de la censura, de los petos y de los problemas que hay en el periodismo español. Y es cierto, hay muchos problemas, pero hay una gran diferencia con una dictadura. Si yo hubiera difundido ese vídeo en Rusia, probablemente me habría resbalado y caído de un balcón, o me habrían envenenado con pelones, o habría acabado en un gulag en Siberia. Porque como dijo el poeta Reinaldo Arenas, que sufrió la dictadura en sus carnes en Cuba, al final hay una diferencia que está por encima de todas las demás. Es verdad que un gobierno, tanto democrático como dictatorial, pueden pisotearte, pero al menos en una democracia puedes quejarte y cada 4 años darle una patada en el culo a los líderes que no te gustan. Estuvo bueno el video, me gustó este video y me gustó que se mojara sobre todo. Yo creo que es valiente mojarse. Me parece que es valiente el hecho de que decías mojarte y no ponerte ahí, no, yo no voy a decir porque No. Ir y mojarte como debe ser. Me parece valiente de su parte y me parece honesto, de verdad. Está bueno lo que hizo, está bueno.